Así es, Felidán, hoy 1 de mayo es la fecha límite que tiene el gobierno de Puerto Rico para presentarle a la Junta de Supervisión Fiscal los cambios que pidió la Junta hace unas semanas atrás en una comunicación que le presentamos a ustedes en el nuevo presupuesto que comienza el 1 de julio de este año. La respuesta es que el gobierno sí está cumpliendo, está sometiendo los documentos hoy a la oficina de la Junta de Supervisión Fiscal. Hay una parte técnica con unos sistemas de contabilidad que ya mismo le voy a explicar con una invitada de qué se trata y por qué es tan complejo esto, pero en términos generales vamos a revisar para que ustedes tengan la realidad de este presupuesto, qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Cuáles son las limitaciones, y también voy a contestar algunas de las ideas fantasiosas que algunos han estado presentando por hace muchos meses y que la respuesta ya está en el documento. Pudimos examinar el último borrador que había comunicado entre la Junta y la Oficina de Gerencia y Presupuesto y decirles a ustedes la verdad de lo que va a tener el presupuesto. Primero, 13.181 millones de dólares el presupuesto. Esto es un aumento de cerca de 86 millones comparado con el año anterior. Exigencias de la Junta que a nuestro juicio son medidas correctas. Primero, va a haber una reserva, va a haber dos. Una reserva del 3% que asciende a 395 millones. Esto se va a dejar en una cuenta por si hay fluctuaciones en términos de gastos adicionales en el gobierno o que bajen en ingresos, pues tener esta reserva para atender cualquier necesidad. Además, va a haber una reserva adicional de riesgo de cerca de 50 millones, así que estamos hablando de más de 400 millones que van a estar consignados. El fondo de emergencia del gobierno de Puerto Rico, ahora que viene la época de huracanes, está casi en su máximo, que son 1.400 millones, así que también eso está atendido en caso de que Dios no lo quiera, pase una situación catastrófica en Puerto Rico. Gastos de nómina. De ese presupuesto, miren lo que se gasta en la nómina y en lo que tiene que ver con los sistemas de retiro. 43%, 5.632 millones de esos 13.000 se van en nómina y en sistemas de retiro. Así que es casi la mitad del presupuesto completo. En el caso de los policías, el dinero que anunció la gobernadora, en efecto, va a estar en el presupuesto. Había una partida de 31 millones de dólares. Ella va a utilizar cerca de 18 millones de dólares para el asunto de los policías. Quedan unos 13 millones para otros empleados públicos que me imagino la señora gobernadora lo estará anunciando durante su mensaje. Ahora bien, vamos a contestar, miren, las noticias y las ideas que muchos presentaron y que no está contemplado en el presupuesto. Primero, los alimentos por los estudiantes, todos quisiéramos que se le restituya la fórmula, pero en el presupuesto nuevo del próximo año fiscal no se contempla restituir la fórmula de la universidad, sencillamente porque costaría 705 millones que no los hay en el presupuesto. Por lo tanto, si van a mantener los estudiantes cerrada la universidad hasta que no restituyan la fórmula, no va a ser el año que viene completo, ¿saben? Porque no está en el presupuesto, no hay el dinero para hacer esto. Hay otras partidas, 170 millones, que se pueden adquirir o lograr a base de adelantos en la gerencia de la universidad, que ahí sí puede haber unos fondos adicionales. Eliminar la porción del IVU que algunos han propuesto no está contemplado en el presupuesto. Tampoco el arbitrio del combustible, 580 millones, tampoco, ni mucho menos los 400 millones que se pidieron para la parte de la segunda crudita, no está contemplado. Pasar los sistemas de retiro de energía eléctrica de la UPI al Fondo General no es posible tampoco, así que los 2 centavos de la luz no se van a eliminar. El aumento de $1.000 que pidieron para 167.000 retirados costaría 167 millones, que tampoco los hay, lamentablemente, y disponer de los 13 millones que les dije de restante para los empleados públicos. Eso sí va a poderse utilizar. Para hablar sobre esto está con nosotros Gemma Marrero, quien fue la pasada subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Qué difícil es hacer un presupuesto, ¿verdad? Horrible. Hay que complacer a todo el mundo. Es un reto, un real reto. Ustedes, tú estuviste en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Este asunto del sistema de contabilidad que está pidiendo la Junta, ¿por qué es tan complejo y tan difícil cumplir con ese requisito? Es súper complejo por la sencilla razón, o la más simple como yo lo veo. Cuando nosotros analizamos por qué llegó la Junta de Control Fiscal, la realidad del caso es que decir que la Junta o que Puerto Rico quebró por falta de presupuesto es algo bien simple. Puerto Rico quebró, entre otras cosas, porque estaba fragmentado el sistema. Entonces, eso te demuestra o te valida que aquí no se sabía dónde estaba el dinero, dónde estaba el presupuesto, dónde estaban los potes, y precisamente tú formular un presupuesto y administrar un gobierno de esa manera
manera es imposible. La Junta de Control Fiscal pide, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, que se tomen unas medidas de mejor administración. Obviamente hay oposición a aumento en la matrícula, pero puede haber otras alternativas para llegar fondos adicionales. Obviamente no va a haber los fondos para restituir la fórmula completa, pero sí hay unos fondos que pudiesen llegar si se hacen unos cambios. ¿La universidad debe moverse en esa dirección? Sí, de hecho, yo creo que el plan fiscal es bien específico con los milestones. Esto es cuestión de planificar, esto es cuestión de gerenciar e identificar fuentes de ahorro. Muy bien, ok. Vamos entonces a este presupuesto. El gobierno está entregando los documentos que pidió la Junta, atendiendo aquellos parte de riesgo. Los riesgos que tenemos en este momento son, obviamente, el aumento en los asuntos de combustible, lo que tienen otros gastos para el gobierno de Puerto Rico, la situación de salud para el año que viene a nivel federal, la posibilidad de un recorte en el área de la tarjeta. Ese es el peligro más grande que tenemos. Y por lo tanto, estas medidas son preventivas para evitar que en los años posteriores pues tengamos un problema de situación financiera, ¿correcto? Correcto. Y entonces, ¿qué debe hacer entonces la legislatura? Abstenerse de aprobar medidas que descuadren el presupuesto. Yo te diría que sí, yo creo que eso es lo más responsable. Hace falta que dejemos de legislar para titulares y ¿verdad? Desde el punto de vista del populismo, porque una reforma no se puede implementar de manera aislada. Tenemos que ver el todo de las reformas que necesita el gobierno, como la contributiva, la presupuestaria. Así que yo creo que la manera responsable de la legislatura es tomar el todo y hacerlo de manera integrada y lineal. Y por último, la ley promesa exige 4 presupuestos balanceados y consecutivos. Se supone que este sea el primero si se cierra y se audita luego. Faltarían 3 de manera consecutiva. De lo contrario, tenemos que volver a empezar desde cero. Desde cero. Pero la carta añade algo, lo del modify accrual. Que tienen que integrarlo al sistema. Los 4, que hay que entregarlo en el sistema. Eso nunca había salido en un nuevo vía, así que OGP tiene un reto. Nos dicen que para este presupuesto nuevo van a incluirlo, van a hacer intentos de incluirlo. Ojalá se pueda hacer y que sea un éxito. Ojalá. Gracias por estar con nosotros. Pasamos con Kimberly. Gracias por ver.